Iglesia, qué bueno es poder adorar a Dios y decir que solo de Jesús la sangre que nos limpia. Hoy continuamos con la serie Romanos, una serie la cual nos ayuda y a la vez nos confronta. Y quiero preguntarles en esta tarde algo. Yo quiero preguntarles, ¿has muerto al pecado o estás muerto en pecado? Cuando tú y yo somos fuertes, resistiendo lo que es la tentación, no hay nada ni nadie que pueda interponerse en el plan que Dios tiene para tu vida. Pero ¿sabes qué? Si tú y yo somos débiles y dejamos que el pecado sea quien reine en nuestra vida, las situaciones de la vida van a venir, pero no vamos a tener de quién agarrarnos. No vamos a tener de quién es que está a nuestro lado, el Espíritu Santo caminando junto a nosotros. Y puede que estés aquí en esta tarde y tu esposa o tu esposo o tu hijo dijo, no, es que tienes que ir a la iglesia. Y estás pensando, Dios mío, pero ¿por qué estoy aquí si yo estoy pasando por tantas situaciones? Tal vez tu matrimonio o tu vida realmente se están derrumbando y sigues preguntándole a Dios, pero ¿por qué sigo viniendo? Yo no veo ningún cambio. La esperanza nosotros la recibimos en nuestro Padre Celestial. No importa la situación que tengamos familiar, no importa la situación que nosotros tengamos, en cada una de las cosas, nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor. O tal vez realmente tú llegaste y estás luchando con alguna tentación, algún pecado escondido que no quieres que se revele. Y estás tratando de salir hacia adelante, pero no puedes porque el pecado te está agobiando. Quiero que sepas que hoy es tu día. Hoy es el día que Cristo vino para limpiar tus pecados. Hoy es el día para que Cristo vino a contestar todas tus preguntas. No es una vida en la cual tú y yo caemos constantemente, es una vida la cual junto a Jesús, junto al Espíritu Santo, nos ayuda a caminar nuestra vida cristiana. Confiamos completamente en Él, porque Él va a ser, Él va a vivir a través de ti. Pero tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Y la verdad es que o has muerto al pecado o realmente estás muerto en el pecado. Y muchos de nosotros hemos aceptado esa verdad. La mentira de que el pecado es parte normal de la vida. Y si hemos visto ahora en este mundo a lo malo, le llamamos bueno. Y a lo bueno le llamamos malo. Ah, sí, es que existe la gracia, existe la misericordia. Y sí existe la gracia, sí existe la misericordia. Pero ¿sabes qué? El mismo Dios que está con nosotros en nuestra tribulación es el mismo Dios que eliminó las mesas del templo porque la gente no estaba haciendo su voluntad. Ese es el mismo Dios que te está diciendo en esta hora, para poder seguir tu caminar cristiano, el pecado tiene que estar afuera. No podemos vivir en el pecado porque estaríamos muertos, iglesia. El pecado a ti y a mí nos aleja de nuestro Dios. Pero cuando estamos en Él, tú y yo no vamos a querer pecar. El pecado es algo que tú y yo luchamos y luchamos por años, por años. Y seguimos diciendo, como decían, es que nuestra cultura, es que pensamos, no, es que dentro de la iglesia es aceptable el pecado. Es que es algo normal. ¿Sabes qué? Es que fallamos vivir como Cristo vivió.
Él murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Él no murió, Él murió por tus pecados, sí lo hizo, pero no es para continuar haciendo lo mismo. Durante esta serie de Romanos, vemos a Pablo, un apóstol plantador de iglesias, que amaba tanto a la iglesia y a la gente de Roma, que no podía dejar de hablarles de la verdad de Jesús. Y empezó a ver lo que está pasando hoy en día, ver que las iglesias estaban desviadas de la verdad que es Cristo Jesús. Era más fácil parecerse a la cultura, a lo que estaba en el momento, a lo que les rodeaba, que realmente vivir como Dios nos envió. Que era, ¿qué? Predicando el evangelio, moldeando nuestra vida. Y tú y yo podemos hacer eso realidad en nuestra vida cuando el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, está con nosotros. La pereza y las excusas. ¿Qué significa pereza? Nos ponemos vagos. Y estaba comenzando a salir y Pablo estaba hablándole a ellos. Y ellos estaban normalizando el pecado, poniendo excusas, diciendo, bueno, ¿no es para eso la gracia? ¿No hace Dios mucho más sorprendente y misericordioso cuando peco para que la gracia abunde? Realmente, iglesia, o has muerto al pecado o estás muerto en el pecado. En Romanos 6:1 al 7, Pablo nos habla y nos dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos en Él, en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte. También seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, iglesia, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados por el poder del pecado. La vida cristiana que nosotros, tú y yo, debemos llevar es una vida muerta al pecado y una vida viva en nuestro Padre Celestial. Esta es la razón por la que celebramos 3 vidas que cambiaron completamente su vida y querían enseñar en su interior lo que Dios estaba haciendo dentro de ellos. Por eso es que celebramos los bautismos, porque Dios está cambiando, Dios está transformando sus vidas y ellos quieren seguirle. Te invito, si no lo has hecho, este es el tiempo. Dios quiere cambiarte completamente. Es el momento en que enterremos el pecado y dejemos que Cristo viva en nosotros. Hay una nueva vida que tú y yo debemos vivir. Una nueva forma de vivir. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El pecado no debería ser parte de lo que tú y yo hacemos. Debería poder compartir el testimonio del cambio que Dios ha hecho en ti. De lo que eras a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios sigue haciendo hoy. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y en Romanos 6:8 al 11 dice, y dado a que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya está. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Porque ahora que Él vive,
vive para la gloria de Dios. Así ustedes deben considerarse, iglesia, muertos al poder del pecado y vivimos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y muchos de nosotros van a decir, no, es que Pablo está ahí hablando. Fíjate, él está hablando cuando realmente nosotros seamos seres que estemos en el cielo. Iglesia, no, es el aquí y el ahora. Los que tenemos esa mentalidad o los que se piensan en esa mentalidad, estamos tomando como elección el poder pecar. Esa es una decisión que tú tomas. En poder pecar o dejar de hacerlo. Pero cuando seguimos a Jesús, podemos evitar tomar esa decisión. Si alguna vez por tu vida has pensado que es algo normal poder pecar, se suponía que es algo que pasa, realmente no lo es. Realmente, iglesia, el pecado es una ofensa a Dios. Y yo quiero que veamos dos cosas que hace el pecado en nuestra vida. La primera es que el pecado y a ti y a mí nos aleja de Dios. Y van a decir, pero Axel, ¿de qué nos aleja el pecado? ¿Sabes qué? El pecado te aleja de tu familia. Nos aleja de hacer el bien por otros. Nos aleja de nosotros tomar la decisión de pensar en nosotros primero y olvidarnos de la persona que está a nuestro lado. Nos aleja, iglesia, de su propósito. Realmente eso nos lleva a que tengamos una muerte espiritual. Y como en uno de los mensajes pasados había hablado, y yo le comentaba y le decía a mi esposa, si yo no amo a Dios, yo no te puedo amar. Y eso es algo importante en nuestra vida, iglesia. Si tú no amas a Dios, que es el ser supremo, que te dio la vida, que por Él estás respirando en esta hora, tú no puedes amar a los demás. Y hay una parte bien importante. Si tú, después de amar a Dios, no te amas a ti mismo, no te amas a ti mismo, la creación que Dios creó, Dios te creó a su imagen y semejanza. Aunque tú y yo pensemos, no, pero es que yo no sé. ¿Sabes qué? No eres tú, es Cristo a través de ti. Pero tenemos que olvidar que somos nosotros, es Él en nosotros. La segunda es que el pecado nos atrapa. ¿Sabes por qué el pecado a ti y a mí nos atrapa? Porque es más fácil yo poder seguir a los demás, seguir la corriente, que poder seguir a Jesús. Aunque sea difícil, vale la pena seguir a nuestro Padre Celestial. Aunque sea difícil, vale la pena a ese que murió en la cruz del Calvario por ti, para darte vida. Y cada vez que pecamos se nos olvida. Cada vez que pecamos se nos olvida, iglesia. Dejemos de estar pensando que estamos haciendo las cosas bien, cuando realmente estamos pecando. Continuamos en el versículo 6:12 y nos dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios.
hacer lo correcto, iglesia, para la gloria de Dios. Pablo hace en este punto que la libertad del pecado no es algún día, es hoy. Usted elige diariamente descansar en nuestro Dios y ser libres de pecado. No es solo para cuando estemos en el cielo, sino es aquí en la tierra, iglesia. No es solo una esperanza para el futuro, sino un poder para hoy. Y si tú y yo no hacemos la elección ahora, el pecado nos va a seguir consumiendo. Hay un refrán que se dice en Puerto Rico: dime con quién andas y te diré quién eres. Si buscas a nuestro Señor, te parecerás a Jesús. Pero si te pasas con personas que en vez de bendecir tu vida, te están llevando por el camino del mal, eso no es una buena compañía. A menos que tú estés enseñándole realmente lo que Dios ha hecho en ti. Seamos ejemplo, no sigamos la corriente. En Tito 2:11 nos dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Y si estás muerto al pecado, iglesia, estás vivo en Cristo. Cuando tenemos una vida de devoción a Él y realmente tu misión es juntamente con la misión de poder ayudar amigos a seguir a Jesús con devoción. ¿Qué significa eso? Es poder ayudar a otros cuando se necesita. Es poder hablarle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Es poder hablarle a otros de esa conexión, de esa devoción que tú y yo tenemos a Él. Continuamos leyendo el versículo 14 de Romanos y dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en libertad de la gracia de Dios. Bajo la ley hago lo correcto. Bajo la gracia yo hago lo correcto. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Jesús hizo lo correcto por mí, sin tener que merecer la muerte en el Calvario. Él lo hizo por ti y por mí, para que tú y yo podamos adorarle, para que tú y yo podamos buscarle cada día. Él te ha dado poder, iglesia, para poder hacer lo correcto. Porque tú amas a Jesús, tú sigues a Jesús. Él te ha libertado de la vieja criatura y te ha podido dejar vivir para Él. La religión no puede liberarte, solo la gracia puede. El poder venir a la iglesia el domingo y toda la semana después, lo que hay es una pelea en la casa. O hasta antes del servicio, el poder llegar aquí. Y ponemos, déjame ponerme. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Qué bueno que estás bien. Iglesia, no es momento de tener fachadas. Es momento de cambiar y dejar el pecado a un lado. Ya basta. Basta de que sigamos viviendo en lo mismo. Yo no sé tú, pero yo me canso.
En ocasiones, si yo no busco de su presencia, van a llegar momentos en la cual el Axel que está buscando a Dios no va a ser el que. No va a ser el que va a hablar. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por la carne. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo y viene donde mí decir, hey, hay que pedir perdón. No lo hiciste bien. Pero dejemos de estar poniéndonos una careta por encima. Y vivamos para Cristo realmente. ¿Qué tú y yo debemos de hacer para que el pecado no nos controle? Tenemos que caminar, podemos caminar en el Espíritu. Cuando tú y yo caminamos en el Espíritu y seguimos a Cristo que nos ha liberado de la muerte, nos ha liberado de la ley, nos ha liberado de la prueba, nos ha liberado de cada una de las situaciones que a veces no sabemos cómo vamos a salir, pero Dios está ahí con nosotros. Él nos ha colocado una vida en la cual podamos seguirle y podamos tú y yo caminar en el Espíritu. Porque realmente has muerto al pecado o estás muerto en el pecado. Una vida guiada por el Espíritu está marcada por la libertad, el poder y la abundancia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. No es una vida de frustración, que como vivimos es un cuerpo que es carne, luchando contra el pecado. Pero la única receta que Dios te da en esta tarde, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad y hallaréis. Pero si no le buscas, no lo vas a poder encontrar. Ese es el Cristo que proclamamos victoria. No nos tenemos que esforzar para que tú y yo seamos suficientes, porque Él nos hace suficientes. ¿Por qué? Porque tú y yo descansamos en Él. Descansamos en lo que Él ha hecho en nosotros. No es momento, iglesia, de seguir en el ciclo. Venimos cada domingo. Y en ocasiones se pasó el domingo y ya la persona que está buscando a Jesús ya no está. Vivamos en fe. Porque Dios es el que te va a cambiar completamente y que te va a limpiar de tus pecados. Él va a obrar en tu vida. Ya no vivimos en lucha, sino fortalecidos por el Espíritu. El hombre y la mujer que alguna vez tú y yo fuimos, ya no lo somos porque Cristo nos cambió. Es el testimonio que Cristo nos ha dado. El poder de su Espíritu. Y finalmente, muchos se preguntarán, no sé si se ve por aquí, ¿por qué traje una caja de pizza? Imagínense que a su casa le llega el repartidor de pizza, pero le llega con la pizza en las manos sin la caja. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué me trajeron qué es esto? Y el repartidor normal le dice, oye,
¿tú pediste una pizza? Y él le dice, sí, pero yo no pedí una pizza en las manos. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja que se supone que sea que lleve la pizza? Tú y yo estamos esperando la pizza que llegue con la caja. Es sincero, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La caja sin la pizza realmente no tiene ningún valor. La caja sin la pizza nos enseña que esto costó 70 centavos, pero no hay valor en ello. Pero cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, guiándonos en cada etapa de nuestra vida, el Espíritu Santo es el producto, es la pizza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comerla. Pero esto no vale sin lo que está dentro. Nosotros somos vasijas y Él quiere llenarnos. Él quiere llenarte en esta hora. Una caja vacía es una caja sin esperanza. Pero cuando tenemos a nuestro Dios en nuestra vida, no hay nada ni nadie que pueda cambiar lo que Dios ha hecho en ti. Esta caja somos tú y yo. Dios quiere llenarnos de su espíritu y dejar afuera el pecado. Ya no te preguntes más. Pero es que yo no tengo lo suficiente. No eres tú, más Cristo vive en ti. Es que yo no sé. No necesitas saber porque su espíritu te guía. La caja vacía. En esta hora, Dios quiere llenarte de su espíritu. El producto que está aquí es su Espíritu Santo caminando contigo. ¿Dónde está? Búscale y lo encontrarás. Búscale y lo encontrarás. Pero tú y yo tenemos que estar limpios. Tenemos que estar limpios. Una vida íntegra en Él. Porque el Espíritu Santo, verá que el agua y el aceite no mezclan. El pecado y el espíritu no mezclan. No mezclan. Cristo vive en ti. Y el producto que va aquí es su espíritu en ti. Es su espíritu en ti. Él dejó el cielo para salvarnos a ti y a mí. Vino a rescatarnos del pecado, iglesia. Vino a perdonarnos. Vino a perdonarnos. Y así mismo, como le dije, que no podemos seguir viviendo en el pecado. Gracias a Dios, que Dios es un Dios que perdona y que da nuevas oportunidades a nuestra vida. No pierda la mejor oportunidad que Él nos ha dado. Que nada ni nadie nos separe de Él. Que nada ni nadie nos separe de su presencia. Este es el momento
momento. Este es el momento, iglesia. Mientras adoramos con el grupo de la alabanza, este es el momento que Dios ha hecho para ti. Esto es un tú a tú con Él. Esto es un tú a tú con Él. Este es el momento de llenar la caja con su Espíritu en nuestra vida. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hasta el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús. Cantar está bien, iglesia. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Este es el momento. Este es el momento el que Dios ha hecho y quiere liberarte del pecado. Este es el momento que Él venció la muerte, murió por ti y por mí, para darnos vida. Él dejó todo, dejó a su Hijo, para que tú y yo podamos ser limpiados. Este es el momento de comenzar hoy con el Espíritu Santo en nuestra vida. Este es el momento de aceptar a Dios y decirle: ya no vivo yo, Cristo, tú vives en mí. Ya no quiero seguir caminando en una repetición, haciendo lo mismo. Quiero dedicarme a ti, quiero adorarte, quiero bendecirte. Y quiero darte gracias por todo lo que has hecho en mí, sin yo merecerlo. Él venció la muerte por ti. Él venció la muerte por ti, para que tú y yo podamos ser salvos. Este es el momento de salvación. Este es el momento de decir: Dios, yo quiero seguirte, quiero dejar el pecado atrás. Y si tú no has aceptado a Dios en esta hora, es el momento en la cual pases adelante. Y en esta hora nunca lo hago de esa manera, pero este es el momento de poder testificar que realmente Dios te va a cambiar. Es el momento de no esconderse. Es el momento de decir: Dios mío, aquí estoy. Ya no quiero seguir caminando solo, quiero caminar contigo.
Pasa adelante. Pasa adelante. No tengas miedo. No tengas miedo. Este es el momento que Dios ha hecho para ti. Señor, oramos. Te pedimos en esta hora, Señor, por cada vida. Señor, te pedimos, Señor, si hay alguna vida que desea aceptarte, Dios. Ha decidido comenzar de nuevo, ha decidido seguirte. En esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea cambiando, sea eliminando todo pecado en la muerte del Calvario, como tú lo has hecho como poderoso gigante. Te damos gracias porque podemos confiar en ti. Te damos gracias porque decidimos en esta hora seguirte. Decidimos poder dejar que tú vivas en nosotros. Gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte. Venciste a la muerte por nosotros, Dios.